Bueno, buen día a todos. Tanto tiempo, hace 4 años casi que no nos veíamos presencialmente. Bueno, me paro de este lado mejor, les doy mi mejor perfil como Julio Iglesias. Bueno, y vamos a ir rápidamente, tengo mucho material, cosas muy técnicas, les pido, ¿no?, un poco de atención. Lamentablemente hay que entrar en algunas cuestiones muy específicas, muy técnicas. Este tiempo fue muy intenso, ustedes saben, tema financiero estuvo, ¿no?, en boca de todos. Mi suegra habla del dólar MEP, imagínense, ¿no?, si me escuchaban. Así que bueno, voy a repasar un poquito qué pasó hacia atrás, ¿no?, retrospectivamente, para ver cómo eso afecta el escenario actual que tenemos y cómo eso va a repercutir en los próximos meses, ¿no?, de acá a 3, 6, 12 meses, ¿no? Eso me parece que es lo más importante, entender cuál va a ser la estrategia financiera que vamos a tener que adoptar pensando en lo que va a pasar y aún no sabiendo qué va a pasar, cómo nos preparamos para eso. Lo primero que hay que decir es, retrospectivamente, decíamos, el cepo no solamente iba a continuar, sino que se iba a profundizar. Y eso fue lo que pasó. Fíjense que el Banco Central y la CNB sistemáticamente fueron profundizando las medidas. Una vez que entramos en el cepo, recuerdo las conversaciones, bueno, pero ya se vio una suavización del cepo, nunca pasó, ni va a ocurrir. Todo nos lleva a la profundización. Y, por supuesto, generación excedente de liquidez, que lo vamos a ver a lo largo de toda la presentación. Fíjense, y acá voy a hacer un comentario respecto de esta comunicación 7838, que es la del directorio del jueves pasado. Me paro en esto porque me hicieron un montón de preguntas respecto de este tema, porque vieron que la comunicación prensa del Banco Central salió diciendo que esto afectaba a los directores de las compañías, etcétera, etcétera. Y en realidad el texto de la norma es algo totalmente distinto. Hablo de, acá, dolarización, bueno, contado con liqui, ¿no?, compraventa de títulos valores con liquidación en moneda extranjera, bla, 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 de manera directa o indirecta y por cuenta y orden. ¿A dónde apunta esto? Ustedes habrán visto en el mercado últimamente, se ofrecieron muchas operaciones de garantía, ¿no?, garantía para el pago de importaciones, ¿no?, garantía donde hay empresas que reciben pesos localmente. De manera simplificada, hace una operación de contado con liqui, le terminan poniendo los dólares al proveedor en el exterior, luego si se liberan las CIRAs, esos dólares se terminan en manos del proveedor, el proveedor devuelve y se desarma toda la operación. Ustedes sabrán que hay sociedades de bolsa ofreciéndolo. La realidad, e inclusive fomentado por algún estudio de primera línea, que yo creo que después es el estudio que los acompaña en el juicio. ¿Por qué? Porque son operaciones que no son compliant bajo ningún punto de vista. De hecho, la realidad económica no es una operación de garantía, es una operación de pago por cuenta y orden. ¿Por qué? Porque quienes lo hacen no tienen la capacidad económica de ser garantes, con lo cual, en definitiva, lo que hacen es recibir los pesos y pagar con los pesos del propio importador, ¿sí? De hecho, si ustedes escarban un poquito, van a encontrar que las sociedades que usan ni siquiera tienen un objeto social acorde con estas operaciones, con lo cual, en definitiva, lo que están haciendo no es una operación de garantía, sino una operación de pago por cuenta y orden. Lógicamente, el Banco Central lo termina detectando y así es como lo banea, ¿no? Esto queda de nuevo. Entonces, vamos siguiendo un esquema de restricciones crecientes y esperamos que las restricciones se sigan incrementando en lo que queda del año. Segunda cuestión, la dolarización ofreció muchas ventanas de oportunidad. Me dicen, bueno, pero no se puede hacer, no se hizo. No. Sí, se pudo hacer, y si retrospectivamente lo miramos, recién se cierra fuertemente en mayo de este año. El 12 de mayo, recuerdan, que fue cuando se implementó el plazo, el diferimiento a 180 días, pero hasta mayo de este año se podía pagar, pesos localmente a accionistas, empresas vinculadas, proveedores del exterior, etc. Con lo cual las operaciones de contado con liqui se podían hacer. Y esto es relativo porque aún hoy se pueden seguir haciendo. De hecho, hay muchas empresas que ante la situación, comentaba Leila, de las CIRAs, ya dejaron de acceder al MULC y están en tiempo de descuento esperando los 90 días para llevarse los fondos de Argentina, ¿no? Con lo cual, vamos a tener una presión dolarizadora en los próximos meses, que hoy está de alguna manera dormida, porque recuerden que con el dólar soja, parte de esos dólares están de alguna manera anestesiando el dólar MEP, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. El 25% termina pegando el dólar MEP. ¿Qué otra cosa hablamos, si recuerdan? La exposición de los bancos y los fondos comunes de inversión a lo que era el riesgo del sector público. Que si ustedes recuerdan en webinars anteriores, ahora hace un año, yo decía, ojo, esto no es ni bueno ni malo, es un hecho. ¿Pero por qué es importante? Porque si ustedes piensan que un banco o un fondo común de inversión antepone una barrera entre sus organizaciones y el riesgo del sector público, esa barrera no existe. ¿Por qué? Porque la exposición es enorme. Entonces, dicho esto, es una oportunidad para que, estando expuestas al resto del sector público, a menos que sea una política
activa de evitar la exposición al riesgo del sector público, estamos todos expuestos al riesgo del sector público, todas las tesorerías en Argentina. Con lo cual, es una oportunidad para maximizar las estrategias, asumiendo que eso ya está dado, ¿no? ¿Qué otra cosa charlamos? La presión sobre los instrumentos de inversión y de cobertura, ¿sí? Y la importancia de la adopción temprana de todo esto. ¿Qué es lo que veíamos? Típicamente una muy mala performance de los NDF, todo lo que es cobertura, futuros, ¿no? Los forward bancarios, ROFEX, etc. NDF, futuros, ¿sí? Que produjeron pérdidas de los altos costos y por supuesto que se encarecieron todos los productos de cobertura, por supuesto los más demandados. Al final voy a hacer un comentario de esto y cómo sigue para adelante. ¿Qué otra cosa comentábamos, ¿no? Y esto empieza a tomar color ahora. Empezamos a hablar y decir, bueno, esto sí era importante y lo va a seguir siendo. Los bajos incentivos que tenían los bancos sobre la liquidez de las empresas, por no decir hoy en este contexto un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque en definitiva no tienen dónde colocar los fondos. Con lo cual empezaron las reciprocidades. Ustedes lo han vivido en carne propia, muchas empresas donde les piden 10, 20, 30%, saldos cuentas vista versus inversiones. Topes de montos, cupos, que parecía una fantasía hace unos meses, hoy es una realidad. Hoy en la Argentina, bancos privados internacionales de primera línea están cuotificando el acceso de sus clientes a los plazos fijos. Hay empresas que ya directamente les han dicho que ya no tienen cupo, con lo cual no pueden constituir nuevos plazos fijos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en definitiva, quien está en esta situación y no tiene una alternativa, y no gestionó con casa matriz una alternativa al plazo fijo, tiene un problema. Tiene un problema de licuación de fondos para los próximos meses. Y todas estas medidas que hablamos siempre, bueno, busquemos alternativas, son absolutamente protectivas, no son especulativas, ¿sí? Son ventajas competitivas de largo plazo. Siempre hablamos de ventajas competitivas de largo plazo. No me importa si la devaluación es dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de un año. Esto hay que construirlo. ¿Se acuerdan que hablamos de las cauciones, de las letras, ¿sí? Como alternativas a lo que es la inversión bancaria? De hecho, si ustedes se fijan, el único producto genuino, si quieren, de inversión bancaria es el plazo fijo. Ni siquiera los fondos comunes de inversión, que son productos netamente de mercado de capitales. Si ustedes escarban un poco, los muy importantes sociedades gerentes de fondos comunes de inversión no son bancarios, son empresas americanas que operan en Argentina. De hecho, hay bancos que ni siquiera tienen fondos comunes de inversión. Bueno, el Citi es un caso, ¿no? Los fondos Delta ni siquiera son fondos administrados por una sociedad gerente relacionada a un banco, ¿sí? De hecho, voy a profundizar acá en el tema de caución, a riesgo de pasarme unos minutos, pero recuerdan que hablamos mucho de que la caución nunca fue defaulteada, ¿sí? Como producto financiero. Bueno, vamos a eso, vamos a entrar en eso, ¿sí? Porque esto es muy importante para ustedes. Si uno repasa con gente que estaba en el mercado en los 80, ¿no? En los 80, 88, 90, 89, nunca fue defaulteado, fue un producto que siempre fue pagado. Lo mismo en el año 2001, en el año 2002. Y en el año 2019 con el reperfilamiento de deuda que hubo en las PASO, ¿se acuerdan? La deuda del sector público. Y el otro día charlábamos con Rodolfo. Rodolfo Rodolfo Alasia, muchos de ustedes lo deben conocer, es presidente de Meta, es nuestra pata operacional del mercado financiero. Rodolfo, bueno, es director del mercado de capitales. Y el otro día charlábamos y recordábamos una anécdota que creo que no la hablamos nunca, que es, no solamente siempre se pagaron las cauciones, sino que inclusive se pagaron las cauciones en dólares. Es decir, en el año 2001, 2002, no sé si ustedes recuerdan, las cauciones se pueden integrar en pesos y en dólares, ¿no? La caución colocadora en pesos y en dólares. La caución en dólares se devolvió en dólar billete, hard dollar, mientras los bancos especificaban los plazos fijos. De hecho, mucho tiempo después del 2001, del 2002, inversores institucionales buscaron colocar los dólares en caución colocadora porque es preferible tener los dólares en caución colocadora y no en un plazo fijo o en una cuenta a la vista en un banco. Fíjense la importancia, ¿no? Es decir, nosotros recordamos en el 2001 que el mercado decía, ¿cómo quieren cobrar la caución? ¿Pesos, dólares, dólares? Sí, acá están los dólares. Esto es especialmente importante, ¿no? Tenerlo en cuenta, lógicamente. ¿Qué está pasando hoy en día? La maraña de regulaciones del Banco Central y la CNB hizo que el mercado de caución en dólares prácticamente sea nulo. No tiene profundidad de mercado, si no se los hubiéramos ofrecido, por supuesto, pero sí tiene muchísima profundidad el mercado de caución en pesos. Y es la real alternativa genuina a una inversión de corto plazo en un fondo común de inversión o en un plazo fijo, ¿sí?
¿Qué otra cosa decíamos? Que las empresas iban a financiar la política con su deuda comercial. No sé si recuerdan, estuve buscando, fue en septiembre del 2022, en uno de los webinars que lo bauticé el dólar fiado, no sé si alguno se acordará, y decíamos esto, que un poco lo que decía Leila, ¿no? Que la falta de aprobación de las IRAs, el estiramiento de plazos se iba a convertir en una falta de aprobación de pagos, ¿no? Y que en definitiva todo esto ¿dónde repercutía? En los excedentes de liquidez y la importancia de las acciones tempranas, tanto del contado con liqui, ¿no? Es decir, la dolarización de los excedentes de tesorería de las empresas, de manera protectiva, como instrumentos de cobertura tempranas anticipándonos a esto. Si ustedes van para atrás van a encontrar efectivamente cómo instalamos el tema del dólar fiado y cómo les proponíamos actuar en consecuencia. Muchas tesorerías lo hicieron, con lo cual hoy está en una situación muy conveniente, ¿no? Pero bueno, esperamos que esto se siga profundizando, ¿no? Lógicamente por la falta de dólares. Y ahora vamos a ver qué esperamos, cómo va a devenir todo esto el año que viene. Crédito. Insistimos con la dificultad creciente del acceso al crédito. El sistema bancario está retraída su oferta de crédito. Charlábamos con Rodolfo, recordábamos cuando empezamos, no sé si se acuerdan, bueno, antes de la pandemia insistíamos mucho con el tema del mercado de capitales como alternativa de crédito, y en ese momento el mercado de capitales financiaba el 3% de todo el financiamiento PYME. Hoy es el 30%. Creció de una manera muy importante, pero no solamente creció el mercado de capitales, sino que decreció en términos reales el sistema financiero. Las líneas de crédito están mostrando contracciones en términos reales muy importantes, con lo cual el que va a su carpetita de crédito con sus balances, etc., hoy se encuentra con que tiene menos crédito que hace un año o que hace 6 meses. E imagínense lo que va a pasar cuando vayan con sus cierres trimestrales en los trimestres que vienen, y ahora les voy a decir por qué. Tenemos una dispersión de tasas increíble, lógicamente por la altísima nominalidad que hay en la economía, y la tasa de interés está castigando mucho el resultado de las empresas, que lo charlábamos con alguien que está acá en el auditorio ayer justamente, y hablábamos yo le decía, hoy en la Argentina, una empresa que tiene un volumen de financiación bancaria más mercado de capitales del orden de 2 a 3 meses de venta, con una contribución marginal del orden del 40%, hoy tiene bottom line resultado negativo. Resultado negativo. Entonces, cuando esa empresa dentro de 3, 6, 9 meses vaya a actualizar su carpeta de crédito, ¿qué creen que va a pasar? ¿Sí? Con lo cual, nosotros sí estamos viendo que hay empresas importantes que pueden atravesar crisis de crédito en los próximos meses. ¿Qué otra cosa hablábamos? La nominalidad. No sé si recuerdan la nominalidad, que hace un año y medio era algo en abstracto. Bueno, ¿qué quiere decir tanto Nicolás con el tema de la nominalidad? Bueno, la aceleración de la inflación, la aceleración de las tasas y cómo todo esto repercute en los saldos que van acumulando las empresas en un contexto de restricciones, ¿sí? Fíjense que esta restricción de acceso a dólares, ¿no? y la alta tasa de cobertura trasladada a precios nos va generando una espiral, ¿sí? de nominalidad, mayor plazo de pago, ¿no? y una tasa implícita de cobertura creciente. Trasladada a precio, ¿a dónde nos lleva? Bueno, más inflación, sube de tasas, se retroalimenta todo el proceso, ¿sí? Con lo cual, acá lo que les quiero decir es, prácticamente no hay ninguna posibilidad de que la inflación se desacelere en un contexto como el actual. Prácticamente ninguna posibilidad que se desacelere. Y ahora voy a ir más en detalle a eso, ¿sí? A los números que justifican esto. Volviendo a lo que decía Leila, ¿sí? No vemos que sea posible normalizar el flujo y el stock de las importaciones de manera simultánea, con lo cual piensen que para los próximos 3, 6, 9 meses el cepo se mantiene. ¿Cómo vamos a operar en ese contexto? Leila dio básicamente las 3 opciones que estamos viendo respecto de cómo se va a administrar el stock y el flujo de importaciones, ¿no? El primero es el que desea mantener el volumen actual ¿no? inalterado el plazo, es el FIFO 180, ¿no? El First In, First Out. El nombre no es muy feliz, pero es un FIFO 180 donde todo va, se mantiene los 180 días y probablemente en algún momento se pueda ir reduciendo gradualmente el plazo, con lo cual hay un buffer ahí. Y después la reestructuración del stock, ¿no? Y la otra posibilidad, liberar el stock al dólar financiero. ¿Cuál es el problema de la segunda y la tercera opción? 2 malas palabras para un nuevo plan de gobierno económico que intente ser creíble. Reestructuración y licuación, porque liberar el stock de CIRAs o CIRASes al dólar financiero implica una licuación.
más allá de la forma jurídica que tomen la segunda y la tercera opción. Con lo cual, hoy me guío más por la primera, el FIFO 180. Bueno, dicho esto, también vemos que no va a ser posible normalizar el tema de dividendos, CIRASES, royalties y metida dentro de las CIRASES, etc. Con lo cual, la brecha cambiaria también va a subsistir. ¿Y esto por qué es importante? Porque tenemos la alta nominalidad que sigue presionando, lógicamente, el devengamiento sobre las LELIQs, tema hablado infinidad de veces. Y acá vemos que probablemente la primera restricción que se intente levantar sea la incompatibilidad que hay entre el MULC, el acceso al dólar oficial, y al dólar financiero. ¿Sí? Esa va a ser la primera restricción que entendemos que se va a intentar levantar. ¿Cuál es la forma jurídica que va a tener esto? No lo sabemos. Pero cuando se habla de desdoblamiento cambiario, ¿qué es el desdoblamiento cambiario? Bueno, básicamente es eso. Es permitir que convivan el dólar financiero con el MULC. De vuelta, más allá de la forma jurídica que tome, y como decía Leila, no sabemos qué va a quedar de cada lado de digamos, una autorización al dólar financiero. Vamos al financiamiento. ¿Qué esperamos que va a pasar el año que viene en materia de financiamiento? Bueno, en un contexto de plan ordenado, ¿qué debería pasar? Lo primero de todo es la normalización de las tasas. Una normalización de las tasas en la Argentina implica, en un contexto como el actual, con una demanda que no tira, con una reducción de actividad, implica una afectación de los márgenes. Esta normalización de las tasas en el marco de un programa creíble, ¿no? Un programa creíble implica tasas de interés reales negativas, cosa que en la Argentina no vemos hace muchos años, ¿no? Con lo cual son, de alguna manera la tasa de interés real negativa lo que termina haciendo es ocultando ineficiencias en muchos sectores de la economía. Y acá hay un tema de tasas del que no se habla, que es ¿qué pasa en un contexto de dolarización o de esquema bimonetario? O un esquema de continuidad y yendo de banquina en banquina, que podría ser la continuidad del programa de gobierno actual. Pero no me voy a parar en la dolarización, sino en el esquema bimonetario, pero lo que les voy a decir sirve también en un esquema de dolarización. En un esquema bimonetario vamos a tener una convivencia de dos monedas, ¿no? Una moneda, por decirlo de alguna manera, una moneda débil y una moneda fuerte, ¿no? De manera simplificada, si la moneda débil no tiene una tasa de interés real lo suficientemente atractiva, va a haber un corrimiento hacia la moneda fuerte que va a hacer que el sistema implote. Con lo cual, lo que se espera en un sistema bimonetario es que la moneda débil tenga una tasa de interés real positiva muy atractiva. ¿Sí? Desaparece lo que está pasando hoy, ¿no? Que habla de la dispersión de tasas, que uno va al banco a hacer un plazo fijo, o uno va al banco, distinto, uno va al banco como gran empresa a buscar un acuerdo descubierto en cuenta corriente y se lo lleva al 122%, y va a su proveedor PYME y descuenta el cheque de la misma empresa al 60 o al 70%. Eso no va a ocurrir más. ¿Sí? Más allá de que pueden existir programas de financiamiento, programas de tasas subsidiadas, ¿no? Pero es muy importante entender esto, porque esto va a afectar los márgenes de las empresas, ¿sí? En un contexto de débil nivel de actividad. Bueno, pensemos al financiamiento como un insumo de producción, ¿no? Crédito es un insumo más de la producción, ¿sí? No conocemos el precio y no conocemos la disponibilidad de ese insumo el año que viene, pero sí lo que podemos anticipar es que vemos que el precio va a ser caro en el marco de un contexto ordenado de plan económico, ¿no? Por supuesto que se puede desmadrar del plan económico. Otra cuestión súper importante, estamos viendo una normalización de los plazos de pago y de cobro de las empresas el año que viene. Hoy está totalmente fuera de eje lo que son los plazos de pago y cobro de las empresas. Ustedes saben que hay proveedores que cobran al día, cuestiones que se van a tener que normalizar. Esas cuestiones que se van a normalizar van a meter mucho estrés en lo que son las cadenas de valor. Por eso insistimos tanto en el tema de las cadenas de valor. Algunos habrán recibido algunos mails míos o de Rodolfo respecto de determinados huecos que nos da el mercado en materia de oportunidades de financiamiento. No es tanto aprovechar una tasa hoy, no es tanto aprovechar un descuento hoy al 80%, sino empezar a pensar estratégicamente cómo me preparo para una normalización de los plazos de pago y cobro el año que viene en un contexto donde se ordene la economía, ¿no? La calidad crediticia va a ser súper importante el año que viene. Con Rodolfo charlábamos la cantidad de pagarés que estamos viendo que se emiten de empresas, de empresas pirulo,
que se incorporan en las tesorerías de las empresas y nosotros estamos viendo cómo se está estresando de alguna manera el resultado de las empresas, lo vemos muy peligroso, con lo cual tengan mucho cuidado con las ofertas de pagaré dólar link, pagaré esto, con empresas de dudosa calidad crediticia. ¿Qué pensamos que va a pasar con la liquidez? Bueno, vamos a ver una acumulación y una reducción heterogénea de la liquidez, ¿sí? Y en un contexto donde les decía, los ajustes cambiarios pueden ser ordenados o no. ¿Por qué heterogénea la acumulación y reducción? Pues vamos a tener goteos de pagos al exterior, vamos a tener dolarización de excedentes y vamos a tener... ¿Por qué dolarización de excedentes? Hay muchos actores económicos que creen erróneamente que el 11 de diciembre van a agarrar sus pesos y los van a dolarizar al tipo de cambio oficial. Como eso no va a ocurrir, básicamente tesorerías globales, lo que va a terminar pasando es que van a estar frustrados por lo que va a pasar, a pesar de que les repetimos reiteradamente, ¿no?, que eso no va a ocurrir, con lo cual, agotados y frustrados por no poder, van a terminar tomando la decisión de dolarizar a contado con liqui. De hecho, hay muchas empresas que empezaron a devengar los 90 días para hacer un contado con liqui desde su último acceso al MULC. Esto empezó en julio con la pisada más fuerte de los pagos, ¿sí? Y vamos a ver una licuación importante de saldos en pesos. ¿Por qué? Porque hay empresas que tienen estrategias de tesorería que no son adecuadas para este contexto, con lo cual van a la licuadora. Y desdoblamiento. Hablábamos con Leila. ¿Qué va a quedar de cada lado? ¿Sí? Y algo que me decía Leila es, ¿y el dólar financiero va a ser libre o va a ser intervenido? Es decir, ¿el dólar financiero va a ser otro mercado más intervenido por el Banco Central o va a ser libre? Y eso va a depender justamente de la presión de los puntos anteriores. Y acá un comentario final respecto de lo que es liquidez. Ojo por qué pasa si el oficialismo es competitivo, porque en definitiva un proceso de estabilización planteado por el oficialismo, la verdad que va a generar una frustración que puede inclusive acelerar una crisis cambiaria, ¿sí? Para tener en cuenta para octubre. Vamos a el tema de cobertura cambiaria, ¿sí? Acá me voy a meter en numeritos, algo más técnico, lo voy a intentar hacer lo más amigable posible. En el último webinar hablé del tema de cómo habían performado las coberturas cambiarias hacia atrás y hacia adelante. Tuvo mucha repercusión, así que voy a volver sobre esto y voy a comparar, fíjense, un TDF24, un bono dólar link, un bono dual, no importa, ¿sí? Para los que no son entendidos en finanzas no importa, pero esto tiene implicancias muy importantes, no solamente desde lo financiero, sino desde lo comercial, y ahora van a ver por qué. La inversión hacia adelante, ahora vamos hacia adelante, en un bono que paga dólar link, ¿sí?, para los excedentes de tesorería, versus un NDF, un futuro, ¿sí? Yo agarro mis pesos, compro un futuro y mis pesitos los invierto en un plazo fijo. Por eso dice NDF más tasa. Puede ser que yo no tenga los pesos, porque esos pesos sean cuentas a cobrar. Entonces, cuando yo hablo de un futuro más tasa, esa tasa puede ser la que devenga un plazo fijo o puede ser el cargo financiero que le meto a una cuenta a cobrar. Dicho esto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Supongan que hoy tenemos 1.000 pesos, 1.000 pesitos, y digo, bueno, tengo la posibilidad de comprar dólares al tipo de cambio oficial, ¿no? Pónganle. Voy a tomar nuestro escenario base, ¿no?, de proyección de tipo de cambio oficial. ¿Con qué nos vamos a encontrar el 29 de febrero del 2024? A fin de febrero del 2024. Nuestra proyección nos pone en 2.200 pesos, 2.204 pesos. ¿Qué implica esto? Sí, implica una devaluación del 120% acumulado en los próximos 6 meses, 5 meses, no sé cuánto da eso, ¿sí? ¿Y qué pasa si hoy, a los precios de hoy, me compré un TDF24? Ustedes conocen el bono dual que vence el 29 de febrero del 2024. A los precios de hoy voy a tener 2.042 pesos, ¿no? Una cobertura razonable del 93%. ¿Qué pasa si me compré un futuro y mis pesitos los invertí en un plazo fijo? Y ojo, acá no hay trampa, estoy incluyendo una muy fuerte suba de tasas, ¿sí? Bueno, después de la inflación que conocimos ayer, probablemente vas a entrar a un escalonamiento de tasas, sobre todo a partir de diciembre, enero y febrero. Y hoy un NDF, por las tasas implícitas, es súper ineficiente, con lo cual me va a dejar con 1.700 pesos. Llego a cubrir el 75% más o menos de esos 2.200 pesos, que es mi objetivo, ¿no? Yo necesito mantener el valor, el poder adquisitivo de esos pesos. Y ahora digo, bueno, la tasa no es tan buena, voy a comprarme un instrumento que indexe por ser, ¿sí? Miren cómo mejora un poquitito. ¿Qué quiere decir? ¿Que la inflación le va a ganar a la tasa? Sí, nuestra previsión es que la inflación le va a ganar a la tasa en este periodo, ¿sí? Y acá voy a hacer dos preguntas,
que son, ¿qué tasa de inversión, ¿sí? A ver si me siguen, qué tasa de inversión le tendría que dar a mis pesitos en el plazo fijo, tal que el NDF como sintético, como estrategia de cobertura, me rinda igual que un bono dólar link, ¿no? Que lo que está en verde, que el bono. Bueno, esa tasa es del 166% de TNA o 370% de tasa efectiva. 166 no tengo la calculadora, pero debe dar algo así como 13%, 14% directo mensual. ¿Sí? Tasa que no existe hoy en Argentina. No existe, ¿no?, en mercados formales. Y me voy a hacer una segunda pregunta que probablemente sea más importante desde el punto de vista comercial. ¿Qué tasa tendría que invertir mis pesos? ¿Sí? ¿O qué tasa le tendría que cargar a mis cuentas a cobrar de manera tal de que si yo me compro un futuro, ¿sí?, un NDF, al final del febrero de 2024 voy a poder comprarme mis 2.200 pesitos de tipo de cambio oficial? Esa tasa hoy en Argentina es del 185%. Tasa efectiva, 450%. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy, para mantener mi poder adquisitivo en pesos, si estoy haciendo NDF, es trasladarle al cliente una tasa directa de más del 15% directo mensual. Y ahí vuelvo al principio. En este contexto, es prácticamente imposible que la inflación se desacelere. ¿Por qué? Porque el cargo financiero es enorme. Y me dirán, yo no puedo trasladar el 15% directo de costo financiero a mis clientes. Sí, está en el margen. Está en el margen operativo. Muchas empresas están operando, cargando este margen financiero en sus cuentas a cobrar, en sus facturas, y no están tomando cobertura. Con lo cual, muchas veces, la pregunta real de las empresas es no cuándo va a ser la devaluación, ¿cuánto dura esto? ¿Cuánto dura esto donde yo estoy pudiendo cargar sobre precios, ¿no?, en mi resultado operativo? ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no?, por cómo viene la economía. Y me voy un pasito más allá y digo, bueno, vayamos a abril, no febrero. ¿Por qué abril? Porque quizás en febrero todavía están viendo, se les mezclaron los papeles, están viendo cómo hacer el programa económico, están con las primeras medidas, ¿no? Probablemente, ¿no? Entonces, digo, para mí hoy, un febrero quizás es demasiado temprano, tendríamos que pararnos en abril o junio. En la última licitación, la de hoy, el gobierno sacó un bono dual con vencimiento junio, ¿no? Una nueva emisión con vencimiento junio. En abril, el spot, el tipo de cambio, mis 1.000 pesitos se convirtieron en 2.270. ¿Sí? ¿Qué pasó con el...? Y ahí salto a un bono dual, el TDA24, el que vence en abril. ¿Sí? 2.123. Miren qué bien la cobertura, 93% a precios de hoy, asumiendo que el bono se paga, por supuesto, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con el NDF? ¿Sí? Ese NDF me compré un futuro abril y invertí a tasa de interés. O se la cargué la tasa a mi cliente. Tengo 1.800 pesos, una cobertura ese NDF me dejó del 80%. Y acá hago una aclaración. Ustedes me dirán, bueno, pero puedo comprar NDF plazo más corto, no convalido una tasa implícita tan alta del NDF. Yo acá les aclaro que todas estas estrategias tienen sentido si yo no genero un descalce de plazo. Financieramente, un descalce de plazo es igual a un descalce de tasa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me compro un NDF corto, al momento del roleo puedo no tener tasa, con lo cual es una estrategia absolutamente inviable para una cobertura en un proceso electoral. Es como si ustedes me dijeran, me compro un pagaré dólar link que vence en noviembre. Es una locura, en noviembre me ponen los pesos en la mano y quizás el emisor no vuelve a emitir. ¿Y qué hacen con los pesos? ¿No? Entonces, estoy tomando los valores de cobertura a cada momento, a febrero y a abril. ¿Y qué pasa si me hice el NDF y digo, me compré un ALECER, un bono SER que vence por esa época? Bueno, miren cómo mejoró. 1982. ¿Por qué mejora? Recuerden que los instrumentos SER van ajustando con rezago. De hecho, tiene 45 días el impacto en SER respecto del IPC. Un dato no menor es que la inflación que conocimos ayer todavía no empezó a pegar en los instrumentos que ajustan por SER, ¿no? Dato relevante para el armado de las carteras de inversión.
Y me hago la última pregunta de antes. Bueno, ¿qué pasa de acá a abril? Abril tengo una CIRA que en principio voy a pagar en abril. ¿Qué tasa le tendría que cargar a mi cliente si me hice un NDF y quiero mantener el poder adquisitivo de los 2.270 pesitos? 159% tenía. Creo que 159 me da 13 o 14% directo mensual. ¿Sí? De vuelta, esto nos pone un piso de nominalidad enorme, enorme. ¿Sí? Y por último, para esta diapositiva, ese puntito amarillo. Ese puntito amarillo ustedes me podrían decir, che, pero esto está todo sesgado. ¿Dónde está el riesgo privado acá? ¿No? Es decir, ¿qué pasa si yo quiero tomar cobertura del riesgo privado? Bueno, acá está. Tomamos, ayer charlando con Rodolfo, dijimos, bueno, vamos a tomar una ON Dollar Link representativa. A ver, una ON primera línea. Algo que venza más o menos ahí por abril, tomamos un Molinos Agro, ¿no? Pérez Compán, la ON de Molinos Agro, Dollar Link, que vence mitad de mayo, con lo cual es un instrumento que es comparable. Mis 1.000 pesitos hoy invertidos en esa ON al precio de hoy, que lógicamente estamos pagando un sobreprecio importante, porque está recontra súper demandado estos instrumentos, nos deja 2.009 pesitos, con lo cual nos da una cobertura del orden del casi el 90%. Lo cual es un muy buen instrumento, y si se fijan, aún con los sobreprecios que tienen las obligaciones negociables privadas, están performando mejor que todos estos instrumentos sintéticos Dollar Link. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis con algo. Si ustedes se fijan, me pueden decir, pero Nico, la verdad que me hago un plazo fijo y me olvido, ¿no? Ahora, yo les digo lo siguiente, todas las estrategias de cobertura no están pensadas para un 2.200 el año que viene, mis 1.000 pesos se convirtieron en 2.200. Ustedes saben cuánto se devaluó la moneda desde el 2019 a acá. Síganme con este razonamiento. La moneda se devaluó 9 veces. ¿Se recuerda? Hoy está en 350 pesos, tipo cambio oficial. Pongamos 39 pesos en mitad del 2019. 9 veces, multiplico por 9. Pesos más, pesos menos. Ustedes vieron que yo presenté una devaluación para los próximos meses del orden del 120%, con lo cual ese 9 se va a convertir en 20. Digamos, del 2019 al 2024, la moneda se multiplicó por 20, es decir, un peso que hacía 20 pesos. ¿Sí? Ahora, hagamos una mirada retrospectiva de esto. ¿Cómo fue un proceso desordenado, ¿no? de devaluación en otros momentos de la historia? No digo que vaya a pasar, no digo que haya similitudes, aunque en algunas cosas las hay. Vayamos al 87, 88, 89, 90, 91, 92. Si yo tomo el periodo 88, es interesante para los que les gusta la historia leer esto. Si yo tomo el periodo 88-91, hasta que el Austral entra en el plan de convertir, bueno, justamente ahora estamos hablando de la posible convertibilidad. Si yo tomo del 88 al 91, la moneda se multiplicó por 200. Entonces, estas estrategias no las piensen para una devaluación del 100%. Piensen qué pasa si hay una situación desordenada el año que viene o lo que queda de este año. ¿Sí? Y les voy a agregar algo más. Si yo voy un año más atrás y arranco en el 87, del 87 al 91, que ustedes saben que fue un proceso absolutamente desordenado de plan económico que no daban pie con bola hasta que terminamos en la convertida en el año 91, la moneda se multiplicó por 6.200. 6.200. Entonces, todas estas estrategias es, uno sale a la ruta pensando que no va a chocar, pero si choca, tiene el airbag y tiene el seguro. ¿Sí? Entonces, todas las estrategias están pensadas para ese contexto, ¿sí? No un contexto donde la moneda en 4 o 5 años multiplicó 20 veces, ¿no? Así que les dejo esto y voy a cerrar con 2 comentarios, con 2 ideas y con 2 imágenes, ¿no? Porque las imágenes dicen más que 1000 palabras. Pero la primera idea es, ojo, hay que evitar la adopción tardía de las estrategias de tesorería. ¿Sí? ¿Por qué? Para no encontrarnos con el embudo, ¿no? El embudo de, bueno, vamos todos a lo mismo. Ejemplo de estrategia tardía. La semana previa a las PASO, empresas comprando obligaciones negociables Dollar Link. ¿Sí? Bueno, todos pagando un sobreprecio enorme. Eso se descomprimió la semana siguiente, entonces todos vendiendo, todos mal vendiendo, todos comprando SER. Entonces, estas estrategias de mediano plazo
evitando entrar tardíamente. ¿Sí? Evitando entrar tardíamente. Hoy hay oportunidades, digamos, la ventana de oportunidad todavía es razonable y siempre, en todo momento, hay oportunidades. Y el segundo mensaje que les quiero dejar es: hay que evitar las estrategias que son inadecuadas para proteger los excedentes de liquidez. Les doy un ejemplo. Excedentes de liquidez que tengan que sean del accionista. Cubrirlos con un NDF es una estrategia equivocada en este momento. No, digamos, es otro el camino. Entonces, hay que pensar muy bien cuáles son las estrategias para proteger los excedentes. Y acá les agrego algo. Para proteger los excedentes y para tener una estrategia adecuada en materia de financiamiento que no termine licuando el resultado de la compañía. ¿Cuál es la imagen acá? La licuadora. La licuadora de los pesos. Entonces, acá lo que tenemos que evitar en los próximos 3, 6, 9 meses es que no nos agarre la licuadora y que no nos agarre el embudo. Bueno, gracias. Gracias, Nico.